Curso, Sanidad Agroforestal. Trabajo colaborativo fase 3. Elaborado por Brian Mauricio Morales Lozano, Claudia Patricia Sons Naveros, Sandra Escobar Montealegre, Williams Jairi Llera Cabrera. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La Plata, Huila 2014. El monitoreo es una de las herramientas que garantizan el éxito del manejo integrado de plagas, MIP, pues es allí donde se estima la abundancia y distribución de las plagas de tal forma que nos sirva como referente en la toma de decisiones. En cuanto a la selección de un método de control. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Para alcanzar los objetivos que genera el monitoreo en un cultivo es necesario seguir los siguientes pasos. 1. Reconocer las plagas y enfermedades que se presentan en un determinado cultivo. 2. Realizar muestreos que permitan hacer la identificación de plagas. 3. Identificar los factores que modifican la susceptibilidad del cultivo. 4. Determinar la distribución y densidad de la plaga en el cultivo. 5. Identificar los estados fenológicos más importantes del cultivo para la determinación de umbrales de daño. 6. Registro de datos. 7. Selección del método control más adecuado. El manejo integrado de enfermedades es una estrategia que utiliza diferentes técnicas de control biológicos, culturales, físicas y químicas complementarias entre sí y que tiene como prioridad evitar o reducir el daño que ocasionan las plagas sobre un determinado cultivo. Este se desarrolla en 3 etapas: prevención, observación y aplicación. Fichas para aplicar, manejo integrado de plagas, MIP. Se establece el siguiente formato MIP de tal forma que se identifique la plaga que ataca el cultivo, los tipos de daño que se presentan, con sus respectivos umbrales determinados a través del monitoreo. Asimismo, de acuerdo a lo anterior, el método de control más adecuado. De acuerdo a esto presentamos los siguientes ejemplos. MIP en el caucho. Caucho Eveas brasiliensis, daño. Los ataques más severos causan defoliación completa de la planta y de los brotes. Plaga. Gusano cachón, erinisello. Control cultural. Voltear la tierra para permitir la muerte de las pupas, eliminar las plantas hospederas o evitar asociaciones con ellas y cuando sea posible, sobre todo en cultivos pequeños, hacer recolección manual. Para detectar poblaciones de gusano cachón en cultivos extensos, se recomienda usar una trampa de luz negra, tipo VL o VLV, que atrapa a adultos en vuelo aprovechando su hábito nocturno. Así se calcula la cantidad de mariposas presentes en el lote y la posible cantidad de huevos que había en el cultivo. Control biológico. Se recomienda hacer aspersiones del Bacillus thuringiensis que ataca las larvas de los lepidópteros causándoles una especie de septicemia que las destruye y liberaciones semanales de Trichograma sp. Esta víspita es un parásito de los huevos del gusano cachón que controla la población del insecto. Por ello se recomienda liberarla a razón de 50 a 100 pulgadas/a. Para hacer una liberación, se comprueba que haya posturas frescas, como máximo 2 días después de haber sido ovipositadas. Según Alarcón R., John J. Grupo Técnico Procuacho. 2012. MIP en el maracuyá. Passiflora edulis, daño. Deformación de los frutos y botones. Plaga. Trips. Tisanoptera. Tripidae. Sin aplicar el MIP. Plantar variedades de plantas resistentes a las plagas. Disuadir a las plagas modificando la manera en que diseña, irriga, fertiliza y cuida el cultivo. Recolectar el material vegetal infectado para privar a las plagas del alimento, agua, refugio u otros elementos que necesitan para prosperar. Se pueden empacar en bolsas negras y dejar al sol. Realizar controles culturales como eliminar a los insectos aplastándolos, usando trampas o podando las partes infestadas de las plantas. Dejar que los insectos benéficos en el cultivo acaben con las plagas, y así, eliminar la necesidad de usar insecticidas los cuales pueden terminar en nuestros ríos y quebradas. Introducir los depredadores de estas plagas para que controlen su población. Diferencias del MIP y el control biológico. El control biológico es una técnica en la que se implementan organismos vivos para controlar otros organismos evitando la propagación de plagas, siendo además un método de los más agradables, y el MIP es un plan que se desarrolla para proteger a la planta de los daños que estos organismos dañinos pueden ocasionar utilizando como medida de manejo el control varios métodos de control, sean ya biológico, culturales,
físicos y químicos de tal manera que la integración de estos pueda mantener por debajo el límite económico aceptable en producción y permita mantener una excelente productividad. El control MIP se puede usar en cualquier momento. El MIP sí se puede usar en todos los casos de ataque de plagas y enfermedades, ya que integra los diferentes controles que existen para el control de estos patógenos y su implementación varía de acuerdo al tipo de plaga o enfermedad, siempre y cuando se realice un excelente monitoreo. El MIP permite eliminar por completo la aplicación de químicos para controlar insectos y demás plagas y enfermedades en cultivos y plantaciones. El MIP no permite eliminar por completo la aplicación de químicos para controlar los patógenos y las enfermedades de los cultivos, pero presenta alternativas ecológicas, con las que se pueden reemplazar la gran mayoría de estos productos, y se programa su aplicación solo como una medida extrema. ¿Tiene algún sentido hacer monitoreo de plagas y enfermedades cuando una plantación o cultivo ya está atacado? Sí tiene sentido realizar un monitoreo de plagas cuando se sabe que hay un nivel de afectación, puesto que de esta forma se puede llegar a realizar una planificación en la que se determine el nivel de severidad en el que se encuentran las plantas de tal forma que se identifiquen cuáles son las mejores técnicas de manejo a emplear para su erradicación, al igual que conocer cuál es el periodo que se dispone para controlar los ataques. Por lo tanto, los monitoreos no solo ayudan a la prevención de plagas, sino también a una planificación, puesto que se determina una estimación del daño. El monitoreo de plagas y enfermedades se hace antes, durante o después de detectada la presencia de plagas y enfermedades en el cultivo o plantación. Los monitoreos se deben hacer antes, durante y después de detectada la plaga y enfermedad. Antes, pues para detectarla, y poder darle el manejo adecuado, como método preventivo. Durante, porque ya estando observada se le debe dar el manejo adecuado para controlarla de tal forma que no vaya a perjudicar el cultivo o la plantación. Y después, porque si ya se ha detectado la plaga, y se le ha aplicado el manejo adecuado, se debe tener certeza de que éste esté funcionando, de tal manera que la plaga no aumente su población, y que las enfermedades no ataquen más plantas. La implementación del MIP se hace antes, durante o después de detectada la presencia de plagas y enfermedades en un cultivo o plantación. Generalmente el MIP debe ser implementado desde el primer momento, presiembra, ya que se deben ir identificando problemas presentes en cultivos pasados en el sitio de la siembra, cultivo anterior, utilizar semillas certificadas, buenas prácticas agrícolas. Posteriormente, dada la aparición de plagas, se hace necesaria la decisión de realizar control. Es entonces cuando nos valemos de la cuantificación del daño y realizamos nuestras primeras aplicaciones. Las primeras aplicaciones se realizan cuando el ataque de plagas se acerca a un nivel que puede causar daño económico y pueden ser de recursos biológicos los productos. Bibliografía. Gracias.